Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el magíster cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Bienvenidos, estimados oyentes, a su programa Evolución versus Creación. Nos encontramos nuevamente para examinar algunos aspectos muy interesantes acerca de la verdad sobre nuestros orígenes. ¿Estamos nosotros en este mundo porque la casualidad cósmica así lo dictó y somos entonces producto de la evolución? ¿O estamos viviendo porque una inteligencia suprema nos diseñó y nos colocó en un planeta privilegiado y somos entonces producto de una creación especial? Hoy vamos a considerar acerca de la maravilla suprema de que se tiene conocimiento, el ser humano, y en particular su capacidad asombrosa para la comunicación oral. Pero antes, repasemos un poco nuestro programa anterior. Hacíamos mención de que la teoría de la evolución considera que la raza humana es producto de alguna raza de simios que vivió hace mucho tiempo, y además que esta transformación o evolución ha sido el resultado de fuerzas impersonales, actuando de manera ciega y casual. Dentro de su teoría, los evolucionistas suponen que algunos órganos del ser humano han experimentado cambios de tal manera que en algún momento llegan a ser inútiles para el cuerpo. A estos supuestos órganos remanentes evolutivos los han llamado órganos vestigiales. En la lista han incluido a las amígdalas palatinas, al apéndice vermiforme, el coxis, el dedo pequeño del pie, el bazo, la glándula tiroides y el timo, entre muchos otros. Esta noción evolucionista de los órganos vestigiales surgió por desconocimiento del funcionamiento y de la utilidad de tales órganos. Hoy en día se conoce que todos estos órganos tienen una utilidad definida en el organismo y por tanto, esta explicación sobre los órganos vestigiales es falsa. También en nuestro programa anterior hablamos sobre otra noción falsa del evolucionismo, la recapitulación. Un científico de nombre Ernst Haeckel, en la década de 1860, elaboró un cuadro comparativo con embriones de diferentes especies de animales y con embriones humanos. En su cuadro comparativo, el señor Haeckel mostró el parecido entre los embriones de animales muy distintos, tales como pez, salamandra, tortuga, pollo, cerdo, ternero y conejo. Incluyó también embriones humanos. En vista del parecido entre todos los embriones, Ernst Haeckel concluyó que las semejanzas tenían una explicación en la evolución. Según él, los embriones guardaban parecido porque repasaban o recapitulaban los cambios que habían experimentado en la evolución. De allí el nombre de recapitulación que le dio a su teoría. Por supuesto que esta teoría no tuvo trascendencia y al poco tiempo fue descartada, máxime cuando se descubrió que él, de forma fraudulenta, había modificado los dibujos de los embriones para hacerlos más parecidos unos con otros. Ernst Haeckel explicó que los embriones se parecían porque tenían un ancestro común. En realidad, si hay algún parecido entre los embriones, se debe a que tienen un creador común.
quien delineó y diseñó el desarrollo del embrión de cada animal, etapa tras etapa, para así lograr sus objetivos y establecer la fauna y los seres humanos que en su inmensa sabiduría decidió crear. De manera pues que las interpretaciones evolucionistas de los órganos vestigiales y de la recapitulación han resultado ser falsas. En nuestro programa de hoy reflexionaremos sobre un tópico de suma importancia al considerar el tema de los orígenes. Trataremos acerca de la obra maestra de la creación, la entidad más espléndida del universo físico conocido, la máquina humana, el ser humano, y en particular su aptitud para el lenguaje. En esta época somos testigos de las máquinas más sorprendentes. Desde el comienzo de la era industrial, se ha inventado una infinidad de máquinas, artefactos e instrumentos. Hoy en día nos maravillamos ante la rapidez, versatilidad y utilidad de una computadora. Pero el cerebro humano es superior en términos globales. ¿Qué computadora tiene la capacidad para crear, para imaginar, para inventar? ¿O qué computadora es capaz de reescribir o de reorientar su programación? El cerebro humano es superior en estos aspectos. Y mientras con el paso del tiempo una computadora se torna obsoleta, a través de su vida una persona usa su cerebro cada vez mejor. En realidad, comparadas con el cerebro humano, aún las computadoras más avanzadas se pueden considerar máquinas un tanto primitivas. A este órgano humano, algunos científicos lo han denominado la estructura más compleja y la más enrevesada del universo. Nuestro cerebro está conformado por unos 100.000 millones de células llamadas neuronas, y estas están conectadas entre sí con 1.000 billones con B, de sinapsis. Estos números son realmente impresionantes. Este órgano sorprendente nos diferencia marcadamente de los simios, de los cuales supuestamente hemos evolucionado. Los humanos tenemos capacidades que los monos no poseen, las cuales son determinadas esencialmente por nuestro cerebro. Una de ellas es la capacidad de hablar, de manejar un idioma. Los creyentes en la evolución afirman que el lenguaje en los humanos es una derivación de los aullidos y los gruñidos de los animales. Lo cierto es que esta explicación es difícil de sostener debido a la diferencia de nivel tan grande entre los gruñidos de los animales y las palabras y la capacidad de lenguaje que disponemos los humanos. Además, afirmar que una actividad tan extremadamente compleja como el hablar es producto de la casualidad, aseveración habitual en el evolucionismo, carece de evidencias científicas verificables. Es solo una afirmación ideológica. Las evidencias existentes favorecen el creacionismo, y esto implica que el ser humano fue creado con todo un mecanismo perfecto para concebir ideas en la mente, vestirlas con palabras y articularlas de manera eficiente. El evolucionismo maneja el concepto del primitivismo para ataviar sus ideas y hacerlas más creíbles, pero no lo pueden aplicar convincentemente al desarrollo del lenguaje. Aún los lenguajes antiguos no tienen nada de primitivos. Según Ashley Montague, antropólogo, los lenguajes llamados primitivos suelen ser mucho más complejos y más eficaces que los lenguajes de las llamadas civilizaciones superiores. El lenguaje es una característica inherente al humano. Cada vez que los científicos han descubierto tribus aisladas de toda civilización, siempre han observado que hablan algún idioma. Nunca se ha encontrado una tribu primitiva muda. Este hecho favorece la noción
de que cuando el hombre hizo su aparición sobre la tierra, cuando fue creado, ya disponía de la capacidad compleja del lenguaje. Cuando nace un niño, viene al mundo predestinado. Sí, predestinado para hablar, y no un idioma determinado, sino el que escucha en su sitio natal. Es tan impresionante la forma en que fue creado el ser humano, con un cerebro tan extraordinario, que su capacidad para aprender idiomas es ilimitada. Hay quienes piensan que un niño no puede aprender 2 idiomas a la vez, pues se puede confundir. Quienes viven en zonas bilingües saben que un infante puede manejar la situación de 2 idiomas y llega a dominarlos bien, igual como si estuviese expuesto a un solo idioma. Se sabe de una niña que fue expuesta a varios idiomas desde una edad temprana, y cuando tenía 6 años, ya podía hablar 8 idiomas con fluidez. Esto testifica de lo maravilloso que es el cerebro humano. ¿Hay alguna explicación por parte del padre del evolucionismo acerca de cómo se desarrolló el lenguaje en los humanos? Ya hemos mencionado que el padre del evolucionismo moderno, Charles Darwin, escribió El origen de las especies en el año 1859. Pocos años después, en 1871, escribió otro libro, La descendencia del hombre, en el cual intentó demostrar que los humanos y los monos tienen un antecesor común. En ese libro, Darwin sugirió cómo el hombre adquirió el lenguaje. Allí escribió: «Yo no pongo en duda que el lenguaje debe su origen a la imitación y modificación de diversos sonidos naturales, las voces de otros animales y los gritos instintivos propios del hombre». Así que, según Darwin, los sonidos de los animales, gruñidos, berridos, aullidos, chillidos y otros, sirvieron como estímulo para que los humanos primitivos hicieran sus primeros intentos serios de emitir sonidos para comunicar ideas. Con el tiempo agregarían más sonidos y palabras hasta conformar un idioma completo. Desde el punto de vista evolucionista, este habría sido el origen del lenguaje. Sin embargo, hay un gran problema con esta explicación. Para visualizarlo, repasemos un poco de anatomía y fisiología humanas. El ser humano posee en la laringe un instrumento fonador exquisito. Al hablar, el aire que proviene de los pulmones pasa a través de las cuerdas vocales ubicadas en la laringe y las hace vibrar. Estas cuerdas vocales, también llamadas pliegues vocales, al vibrar producen un sonido. El tono de este sonido depende de la tensión a la que estén sometidas las cuerdas. Si están muy tensas, producen un sonido agudo, y si están menos tensas, se produce un sonido grave. Funcionan de manera similar a las cuerdas de una guitarra o de un violín. Tanto nuestras cuerdas vocales como las cuerdas de un instrumento musical están sujetas a las mismas leyes físicas. Claro está que nuestras cuerdas vocales funcionan de una forma mucho más maravillosa. Cuando cantamos, nos basta concentrarnos en la melodía y automáticamente tensamos las cuerdas para emitir nota tras nota de manera precisa. Esto es verdaderamente impresionante. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Permanezcan con nosotros. En breve, más de Evolución versus Creación. Levantad en alto vuestros ojos. Mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su juicio. No has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová. Su poder se extiende hasta los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga, con cansancio nuestro gran Dios. Él da fuerza a todo cansado y cargado para siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque su esperar está en aquel que da fuerzas al cansado y la multiplica al que ninguna tiene. Ese es Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, Dios poderoso, príncipe de paz. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre. Y correrán y no se cansarán por siempre. Evolución versus creación. Continuamos nuestro programa describiendo la forma como nosotros podemos hablar. El sonido que provoca el aire de los pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales pasa hacia la cavidad bucal, donde es modificado por la lengua, los labios y el paladar blando. De esta manera podemos articular palabras y expresar nuestras ideas. Esta explicación suena fácil y sencilla, pero en realidad es un proceso sumamente complejo. Las cuerdas vocales son controladas por un conjunto de músculos y cartílagos que las estiran y las contraen para modificar el tono de la voz. Estos músculos y cartílagos son, a su vez, controlados por sus respectivos nervios, que llevan órdenes desde el cerebro
para poder actuar en forma coordinada y contribuir con la formación de las palabras. Un total de 100 músculos repartidos entre la garganta, los labios, la lengua, la mandíbula y el pecho intervienen para producir un número inagotable de sonidos, los requeridos para una cantidad bastante grande de idiomas y dialectos. Notemos lo siguiente. Según el modelo evolucionista, la formación de las cuerdas vocales, de los ligamentos, de los cartílagos, de las articulaciones y de los músculos de la laringe, y además la conexión de todos estos mediante nervios al cerebro, ocurrió por mera casualidad. De igual manera, según el modelo evolucionista, la formación de las neuronas en el cerebro y las múltiples conexiones entre sí y la aparición en el mismo cerebro del área del lenguaje que coordina de manera magistral la articulación de las palabras mediante los pulmones, la laringe, la lengua y la boca, ocurrió por azar y nadie lo planificó ni lo hizo. Ahora bien, como recién mencionamos, Charles Darwin sugirió que el ser humano desarrolló el lenguaje al imitar los sonidos de los animales. Pero, si el ser humano no había hablado antes, ¿cómo entonces apareció por casualidad en su pecho, en su garganta, en su boca y en su cerebro todo un sistema completo, perfecto, para no meramente producir aullidos y berridos, sino para expresarse de una forma tan excelente? Explicar que el lenguaje, algo tan complejo, surgió por casualidad es un desafío a la inteligencia. ¿Qué apareció primero? ¿Los órganos para articular palabras o la necesidad de comunicar ideas mediante palabras? Si los órganos aparecieron primero, ¿cómo se explica que lo hicieran configurando un sistema con tanta perfección? ¿Cómo se iba a saber que las cuerdas vocales, que no existían, producirían un sonido al vibrar con el paso del aire? Y si la necesidad de comunicar ideas surgió primero, ¿cómo apareció casualmente un sistema para comunicar produciendo sonidos? Y para complicar más el panorama evolutivo, ¿en qué punto hizo su aparición accidental el sentido del oído, sin el cual el sistema fonador no tendría ninguna utilidad? En resumen, la teoría de la evolución no tiene la respuesta a la pregunta de cómo apareció el lenguaje en los humanos. La explicación de Charles Darwin de que el ser humano adquirió la habilidad del lenguaje por mera imitación de los sonidos de los animales es insuficiente. No explica el origen del aparato fonador y del sentido del oído, ambos requeridos para el uso efectivo del lenguaje. Y ni la teoría evolucionista ni su mentor moderno, Darwin, ofrecen una explicación convincente acerca de cómo apareció el extremadamente complejo cerebro humano, órgano esencial para la comunicación. ¿Evolución o creación? ¿Casualidad o diseño? Hay solo dos explicaciones posibles sobre el origen de la vida, del ser humano, y también de su capacidad para el lenguaje, nuestro tema de hoy. La teoría de la evolución enseña que nuestros cuerpos son el resultado del azar, de la casualidad actuando a través de mucho tiempo. Pero resulta que el organismo humano es extremadamente complejo y nadie ha logrado demostrar que la casualidad produce orden a un sencillo nivel, mucho menos un orden de extrema complejidad. Por otro lado, el creacionismo ofrece una explicación acorde con las leyes conocidas de la naturaleza. Quien va caminando por una playa y ve un castillo hecho con arena, sabe que alguien lo hizo. Sería absurdo pensar que el ir y venir de las olas, junto con la actividad del viento, pudieran levantar la arena y darle forma de castillo, de forma cuadrada y con paredes gruesas y elevadas. Un castillo de arena en la playa demanda un hacedor, un constructor.
No importa que a la playa le demos millones de años, sabemos que el azar, la casualidad, nunca producirá una construcción de arena con detalles de acabado. Aún más, mientras más elaborado veamos el castillo, mientras más detalles veamos, más seguros estaremos de que alguien lo ideó en su cerebro y le dio forma cuidadosamente. Si en el subsuelo encontramos una punta de flecha hecha de piedra, como muchos científicos han hallado, entendemos que algún ser humano en el pasado remoto la talló y la labró. Sorprende saber entonces que hay científicos que reconocen una punta de flecha como hecha por un ser inteligente y sin embargo, cuando encuentran un fósil de caracol o de cualquier otro animal, declaran que tal animal tuvo a la casualidad como su origen. Si algo tan sencillo como una piedra labrada en forma de flecha requiere un tallador como su originador y no la casualidad, es lógico pensar que un organismo tan extremadamente complejo como el ser humano tuvo a la casualidad como su originador. Aún con este razonamiento simple, se puede derribar el fundamento de la ideología evolucionista. Si lo simple requiere una causa inteligente, lo complejo aún mucho más. Nuestro tema de hoy, el lenguaje humano, es un asunto muy complejo. Como ya mencionamos, involucra varias estructuras del organismo: los pulmones, la laringe, la boca y el cerebro. Este último funciona como el centro de mando, el director de la actividad del lenguaje. El cerebro posee no solamente conexiones nerviosas con los otros órganos de la fonación, sino una cantidad gigantesca de conexiones internas que le sirven para almacenar una riqueza impresionante de información relacionada con el lenguaje. Cada palabra aprendida conlleva varios bits o trocitos o partículas de información, como el significado, su pronunciación, su escritura, su uso en conjunto con otras palabras y su empleo acorde con las reglas gramaticales propias del idioma. Cuando estudiamos un idioma extranjero, nos damos cuenta de la cantidad de información que necesitamos atesorar para hablarlo. Con nuestro propio idioma, quizá no lo notamos. Lo verdaderamente impresionante del cerebro es que tiene capacidad para almacenar la información de muchos idiomas. No se conoce de alguien que haya agotado su capacidad de almacenamiento cerebral, ya sea para aprender varios idiomas o para el aprendizaje de los múltiples aspectos del diario vivir. La capacidad de aprendizaje del cerebro es virtualmente ilimitada. Evidentemente, estamos diseñados para pasar toda la vida aprendiendo. ¿Es esto una casualidad más? ¿O hemos sido diseñados para hablar y para aprender? ¿Evolución o creación? Amigos oyentes, creemos que la exposición de todas estas consideraciones contribuirá al convencimiento de que somos el resultado de una creación verdaderamente especial. La Biblia enseña que hubo una creación y en ella el Creador nos hizo a los humanos a su imagen. Las evidencias que consideramos hoy del cerebro y del lenguaje confirman el creacionismo y refutan el evolucionismo. Nos despedimos con las palabras del Salmo 148, versículo 5. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y todo fue creado. Hasta nuestro próximo programa, que el Creador los bendiga. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación.
Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.